Buenas tardes, esta es la última mesa previa a la clausura y conclusiones del foro. Sí que en primer lugar me gustaría recordar, y seguramente muchos de vosotros y vosotras estuvisteis el año pasado en Zaragoza en un congreso que hicimos que era el primer congreso del voluntariado consumerista. Bueno, allí presentamos, y veníamos trabajando desde hacía ya un año, en la idea de fomentar el voluntariado desde las asociaciones de consumidores en plural, pero he de particularizarlo a DICAE porque, bueno, digamos que es una peculiaridad que como organización de consumidores tenemos y llevamos en gala, que es el fomento y la participación de la base social, de nuestra base social, primero de socios, pero la ciudadanía en general. Y por lo tanto, el año pasado en Zaragoza llevamos a cabo esta convención, presentamos la figura, muchos de vosotros y vosotras, los que estáis aquí, sois agentes activos de consumo, habéis llevado a cabo la formación de agentes activos de consumo, que no es más que el voluntariado desde el movimiento de los consumidores. Es el nombre que hemos querido dar, por eso para algunos lo habéis oído a lo mejor en otras intervenciones anteriores. Agentes activos de consumo es la denominación que ADICAE da al voluntariado, y no solo al voluntariado, sino a que cualquier persona puede extender la red de ADICAE en diferentes puntos de España. Es decir, huimos de esa burocratización de las organizaciones sociales en general, en muchos casos, y de las de consumidores en particular, ¿no? Y nos orgullecemos en ADICAE que hablemos de participación y voluntariado y además llevemos la bandera, aunque muchas veces sea una bandera que podemos alzar muy poco alto, porque también tenemos nuestros déficits y muchas veces nos damos contra la pared por ser críticos. Queremos mucha más participación, queremos vencer muchos fallos que tenemos, pero para eso está este congreso, está este proyecto, y esta particularidad de este año es que los mayores sois o son los protagonistas de estos agentes activos de consumo. Por lo tanto, esta última mesa va centrando mucho en la cuestión de participación, y para ello tenemos a varios compañeros que van a intervenir en esta mesa, que me acompañan. En primer lugar, va a intervenir Miguel Ángel Mira, que es el presidente de Jubilares, una comunidad autogestionada de mayores. Jubilares es miembro de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados. Nos va a dar un poco la visión de esta experiencia, muy activo, de gente muy activa que ha generado su comunidad autogestionada. También va a acompañarme Josep María Cañelles, que es director del Instituto Catalán del Voluntariado y experto europeo en responsabilidad social corporativa. Y en último lugar intervendrá José Carlos García, que es fundador de la ONG Solidarios para el Desarrollo y profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar también, entre otras cosas, del concepto de seguridad compartida. No quería extenderme mucho más, sí que daros un poco la incidencia de que en la página web de mayoresactivos.net, que todos los que no os habéis metido, apuntadlo para vuestras organizaciones, para vosotros mismos, para daros de alta en el curso online de formación, para recibir información, incluso para difundirla. Aquí hay miembros de muchas organizaciones sociales y asociaciones. Os rogaríamos que difundieses esta iniciativa, mayoresactivos.net, que tenéis en el programa, también aparece, para poder hacer que esta jornada y todo este proyecto tenga la mayor posible extensión a toda la ciudadanía, y no solo para este año. Además, agradecemos en cualquier caso a todas las organizaciones sociales y a voluntarios que habéis venido hoy aquí. Contamos con vosotros y con vuestra experiencia en ADICAE. Nosotros, el tema de mayores, como tema particular, no lo habíamos tratado nunca. Es el inicio de particularizar los mayores, pero como sabéis, nuestra base social tiene un grandísimo porcentaje de personas mayores. Nuestra media de edad es de 50 a 55 años, dependiendo del lugar, y gran parte de los casos que les han traído a ADICAE, son casos que afectan a personas mayores, por una finsa, preferentes, etc. Por lo tanto, contad con nosotros, contemos con nosotros mismos, las personas mayores, para fomentar el voluntariado desde las personas mayores. Sí. Sin más, paso la palabra a Josep María Cañelles, que, como decía, es director del Instituto Catalán de Voluntariado y experto europeo en responsabilidad social corporativa.
Sí, buenas tardes. Prefiero, si no os molestia, hablar de pie. De hecho, soy exdirector del Instituto Catalán de Voluntariado porque de eso ya hace más de 10 años. Ahora me dedico a temas de responsabilidad social, pero es un placer poder hablar de voluntariado porque ha marcado desde siempre en mi vida, incluso ahora trabajando con las empresas, es un tema que continúa siendo importante y destacado. Me pidieron que hiciera una cierta vinculación, un link entre temas de voluntariado, asociacionismo, implicación de las personas y responsabilidad social de las empresas. De hecho, no estamos hablando de otra cosa que es la implicación de personas, de empresas en retos de la sociedad. De alguna manera, hablar de voluntariado, ustedes lo saben bien, es dedicar una parte del tiempo libre, ¿no?, de una persona a un tema que sea de interés social, sea ayudar a otras personas, sea ayudar a la comunidad, sea ayudar a la cultura popular y tradicional, lo que sea. A veces se piensa solamente en ayudar a personas con dificultades, con colectivos, cualquier tema que sea de interés general. El voluntariado puede ser muy diverso, puede tratar muchos temas, sociales, ambientales, desarrollo, etc. De hecho, recuerdo cuando allí en el Instituto Catalán de Voluntariado segmentamos en 5 grandes temas, eran voluntariado social, cultural, ambiental, cooperación internacional y comunitario. Y destacábamos el comunitario porque era el voluntariado donde había, por ejemplo, las asociaciones de vecinos, los centros de educación infantil, las organizaciones de tipo reivindicativo. Ahí es donde seguramente estarían ustedes, porque cuando hablamos de organizaciones de carácter reivindicativo, puede ser que solamente sean asociaciones con socios y con estructura profesional y que, por tanto, el voluntariado no quepa. Yo les invitaría, de alguna manera, a pensar cómo, y creo que la sociedad actual nos lo pide, también ese tipo de organizaciones de carácter reivindicativo tienen que dar entrada al voluntariado. Igual que antes se hablaba que no es lo mismo la información que la comunicación es un plus. Tampoco es lo mismo ser socio de una entidad que ser voluntario. Y una persona puede ser socio y puede ser voluntario. El socio tiene unos derechos, paga una cuota, recibe unos servicios. El voluntario puede ser un socio también, pero además da una parte de su tiempo, de su energía y lo pone al servicio de los otros. Porque cuando tú haces voluntario en una organización, aunque sea de tipo reivindicativo, no lo haces meramente para defender tus derechos, que también, por supuesto. También lo haces porque crees en esa organización que va a trabajar por los derechos colectivos de mucha más gente. Y por eso es voluntariado. No estás ahí solamente por tu problema, sino para ayudar a otras personas en algo que no es de interés privativo, sino de interés general. Por eso lo llamamos voluntariado. Y de hecho, cuando hablamos de voluntariado, no solamente sería el voluntariado de acción directa, sino que las personas que están ayudando a organizar, desde el punto de vista de las juntas directivas de muchísimas organizaciones sociales, culturales, las que sean, esas personas que están en las juntas directivas también son voluntarios, o acaso cobran. Si hablamos de juntas directivas, de patronatos, es importante explicar que también son voluntarios porque de esa manera vamos a prestigiar la figura del voluntariado. El voluntariado no es una persona que puramente por buenismo, por sentido de caridad, y que lo aplaudo, no es ninguna crítica, pero pues hace un poco lo que puede. El voluntariado cada vez más es una persona que parte pues de su buena voluntad también, pero pone su energía al servicio de una causa y lo hace de manera organizada. Si no, no es voluntariado. La persona que está en un movimiento social pero que lo hace de manera pues muy particular, eso no es voluntariado. Eso puede ser, o la persona que ayuda pues a un vecino que pues se encuentra, una persona mayor que se encuentra mal y no puede ir a comprar durante una semana y le va a comprar el pan, eso es buena vecindad, eso es solidaridad, no es voluntariado. Voluntariado es algo organizado y es importante destacarlo porque cuando hablamos de asociacionismo y voluntariado hablamos de 2 caras de la misma moneda. Sin asociacionismo no hay voluntariado. Puede haber buenas intenciones, puede haber solidaridad, puede haber buena vecindad, puede haber movimientos, pero no estamos hablando de voluntariado. Y a la vez, sin voluntariado tampoco hay asociacionismo, porque el mundo asociativo en gran medida sí que es verdad que en los últimos años, en los últimos 20, 30 años se ha profesionalizado, pero en gran medida sus orígenes y su capacidad de mantenerse y ser sostenible viene dada porque hay mucha gente que a través de su voluntariado las sostienen, les dan energía y las hacen posibles. Las motivaciones pueden ser muy distintas, por tanto, para ser voluntariado. Gente que lo puede hacer quizá por solidaridad, gente que lo puede hacer por sentido reivindicativo, puesto al servicio de la sociedad en general, personas que incluso lo pueden hacer por un sentido vocacional. Pues mire, quizá yo en mi vida profesional he sido bombero, pero en cambio me hubiera gustado ser profesor. Y esa vocación que tengo de ser profesor, pues la hago siendo voluntariado, transmitiendo conocimientos a otras personas. Es muy diverso voluntariado en ese sentido. Y también, por supuesto, en edades, ya que estamos en un foro de personas mayores en su objetivo,
pues claro, es diferente hablar de voluntariado de gente joven que voluntariado de gente mayor. A veces en el tópico siempre decimos, y es cierto, que para la gente joven el voluntariado ha sido una escuela de civismo, un sitio donde descubrir los valores, donde transformar los valores y el discurso en acciones reales, en compromisos reales, donde en la escuela nos estiran desde fuera para educarnos, y el voluntariado es desde dentro que nos desarrollamos, ¿no? A veces ese es el tópico, y es cierto, a veces cuando vamos a hablar de la gente mayor, pues aquí decimos, no, en la gente mayor es distinto, es la experiencia, es... No, es lo mismo. Es lo mismo que he dicho para los jóvenes, para la gente mayor. Para la gente mayor el voluntariado hoy en día es una manera de renacer, de volver a descubrir ilusiones, de ponerlas al servicio de causas sociales, de relacionarse, de conocer gente, de trabajar conjuntamente, de trabajar en equipos multiculturales, multiétnicos, renacer, volver a empezar, descubrir. Eso es importante, y desaprender. A veces la gente mayor tiene necesidad, todas las personas tenemos esa necesidad, y nos lo recuerdan siempre en el mundo laboral. También, por supuesto, cuando entras en la edad de jubilación. Desaprender para volver a nacer, sentirte plenamente joven, tener toda la energía. Además, el voluntariado y el asociacionismo nos permite tener una sociedad madura. Una sociedad inmadura lo espera todo de las administraciones, de las instituciones, espera que nos vengan dadas las soluciones. Eso no es bueno para una sociedad. Necesitamos vertebrarla, y necesitamos ese voluntariado que no puramente colabora desde el lamento o colabora puramente pues, en un sentido de paliar. Ese voluntariado sí que es verdad que está paliando, pero también tiene que tener discurso, también tiene que ejercer una reivindicación en la sociedad. Porque además hoy en día los problemas que tenemos en nuestra sociedad son y serán cada vez más problemas complejos. Ninguno de los problemas importantes que tenemos serán solucionados únicamente por una de las partes. Ni el sector público por sí solo podrá, ni el sector privado, ni el sector social. Son problemas que tienen causas múltiples, son problemas complejos que necesitan respuestas múltiples, respuestas complejas. Necesitan cada vez más alianzas, colaboraciones, para intentar sacar lo mejor de todos nosotros y para innovar socialmente a partir de esos lugares de encuentro y de generación de creatividad. Ningún país es tan rico que le sobren los voluntarios, ningún país es tan rico que no necesite voluntarios, pero ningún país es tan pobre que no pueda aportar voluntarios. Cada sociedad, cada región, cada país tiene la capacidad de poner personas que den su energía al servicio de la mejora de esa organización. Además, ese voluntariado nos permitirá trabajar en una sociedad que tenga una cultura del voluntariado. Y esa cultura del voluntariado no es la cultura del lamento, esa cultura del voluntariado es la cultura, quizás sí, de la gratuidad, de hacer cosas a cambio de nada, de hacer cosas sin esperar que te den nada a cambio, pero sí con la voluntad de hacer un país mejor y de realmente tener un compromiso y una disponibilidad de las personas. Permítanme que haga el salto a los temas que quería comentar de responsabilidad social. ¿Y por qué vinculo los dos temas? Pues los vinculo de manera muy sencilla. Antes lo decía, estamos hablando de compromiso de las personas, pero también compromiso de las empresas. ¿Cómo vamos a hacer una sociedad donde ni unos ni otros, ni las personas físicas ni las personas jurídicas, tengan ese sentido de implicación? Las dos, tanto unas como las otras. Pero además, cuando hablamos de responsabilidad social, y es lo que ahora muy brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo, y perdónenme si hablo muy rápido, pero un poco para llegar a transmitir todo lo que quería, pues sí que me gustaría dejar la idea de que la responsabilidad social de las empresas nos brinda una oportunidad para que los colectivos podamos dialogar con el mundo empresarial. Ya sé que para alguien le va a parecer muy difícil, ya sé que no todas las empresas son iguales, tampoco todas las organizaciones, pero la responsabilidad social nos abre una ventana de posible diálogo para encontrar soluciones conjuntas. ¿Qué es la responsabilidad social? No les voy a dar ninguna definición, encontrarán muchas, y las definiciones a veces no ayudan nada a entender de lo que estamos hablando. Yo cuando hablo de responsabilidad me imagino una empresa que tiene unos compromisos, que tiene unos valores de responsabilidad, unos valores, si me permiten, pongo la ética como valor de referencia, ética que se tiene que aplicar en el mundo empresarial, pero valores que tienen una fuerza. Es evidente que no toda empresa tiene esos valores, lo sabemos bien y no es suficiente aquí argumentarlo, pero no es suficiente con esos valores. No me basta una empresa que tenga un discurso, un código ético, una web donde expliquen grandes buenas prácticas. Me interesa también, y sin eso no podemos hablar de responsabilidad social, me interesa una empresa que realmente dé lugar a un impacto.
no solo palabras, no solo compromisos, por certeros que puedan parecer o sean, sino que además tiene que generar un impacto. Eso quiere decir una mejora en los resultados, disminuir los resultados negativos, maximizar los resultados positivos a nivel de temas laborales, ambientales, sociales, los que sean. Y ahí pongo como valor de referencia la sostenibilidad, construir sostenibilidad. Pero voy más allá. ¿Es suficiente para pensar que una empresa es socialmente responsable? ¿Es suficiente con que tenga unos valores realmente responsables y que a la vez esté generando unos impactos positivos? Pues no. Si hablamos de responsabilidad social, eso no es suficiente. ¿Qué hace falta? Asegurar, repito, asegurar que esa empresa tiene capacidad para pasar de esos compromisos a esos impactos. Y eso quiere decir gestión. La responsabilidad no son ni palabras ni resultados. Son las dos cosas, pero además la capacidad de asegurarlo. ¿Cómo? Pues a través de una metodología que no voy ahora aquí a desarrollar porque no tenemos tiempo, pero para simplificarla en aquello que puede ser más relevante para lo que nos interesa. Fíjense, solamente 3 temas. Identificar y priorizar, aquí pongo la materialidad, disculpen la palabra técnica. ¿Qué es lo que yo como empresa tengo que hacer? Si quiero gestionar mi responsabilidad, ¿qué tengo que hacer? Contratar personas discapacitadas, no engañar a mis clientes, cerrar las luces a las 6 de la tarde, ¿qué tengo que hacer? No hay un checklist, no está predefinido. Cada empresa, de acuerdo con sus impactos, con su sector, con lo que le piden los grupos de interés, lo que tiene que hacer es distinto, no es igual para todas. Segundo tema, metodológico. Identificar cuáles son los grupos de interés y dialogar con ellos. Los stakeholders, que se dice en lenguaje técnico, en inglés. ¿Por qué? Porque la empresa va a descubrir cuáles son los temas, no de manera unilateral, sino a través del diálogo con los grupos de interés, dialogando con organizaciones de consumidores, dialogando con trabajadores, dialogando con la administración, dialogando con clientes, con grupos, con segmentos de clientes, con medios de comunicación, con quien sea, con sus grupos de interés, que va a tener que identificar, va a descubrir cuáles son esos temas importantes. Eso no quiere decir, atención, no quiere decir que la empresa tenga que hacer lo que le pidan los grupos de interés. Solo digo que la empresa tendrá que descubrir cuáles son sus temas importantes a través del diálogo con los grupos de interés y a partir de ahí priorizar y poder dar respuesta. Tercer tema, metodológico, rendición de cuentas con transparencia. Si hablamos de responsabilidad social, la rendición de cuentas es absolutamente necesaria. Una empresa, fíjense, hablo rápido y permiten que simplifique, pero fíjense una cosa, una empresa puede ser ética, puede tener un propietario, imagínense una pyme con un propietario que realmente tiene un componente ético, trata bien a sus trabajadores, no engaña a los clientes, paga bien a sus proveedores. Oiga, una empresa para aplaudir, realmente, una empresa con un componente ético. Eso no quiere decir que sea una empresa socialmente responsable. Hablo en términos metodológicos, pero digo para que entiendan de qué hablamos. Si esa empresa, si ese propietario hace uso de esa ética tan correcta, pero lo hace como una decisión unilateral, eso no es responsabilidad social. La responsabilidad social implica diálogo con los grupos de interés para entender cuáles son los temas importantes. Porque esa persona, con toda la buena fe del mundo, puede tener un comportamiento ético de acuerdo con su moral, pero a lo mejor puede ser que, pues mire, esté utilizando una ropa que viene de la China y que está fabricada por mano de obra infantil o esclava. Y esa persona dirá, oiga, yo lo hago todo bien, cumplo con las leyes, compro correctamente. Sí, pero usted tiene unos impactos remotos. Bueno, pero yo eso no lo puedo saber. Pero es que si hablamos de responsabilidad social, hay unos temas que son impactos remotos que se tienen que tener en cuenta. Por tanto, hablamos de algo que no es puramente la ética empresarial. Por supuesto que la ética es el principal valor de la responsabilidad social, pero si queremos entrar desde el mundo de las organizaciones de usuarios, de consumidores, en el mundo de la responsabilidad social, aparte de gestionarla nosotros mismos en nuestras organizaciones, debemos de entender cuáles son las claves metodológicas. Y todo eso que acabo de contar, además, aplicado no solamente a un tema concreto, como pueden ser los impactos económicos que pueda tener esa empresa, ese banco, por ejemplo, sino en los 5 grandes vectores de que hablamos en la responsabilidad social. Los impactos laborales, ambientales, sociales, económicos y de buen gobierno. Una empresa que sea excelente en su impacto ambiental, pues fantástico, la aplaudo, pero eso no quiere decir en absoluto que sea socialmente responsable. Si a la vez resulta que es excelente en temas ambientales, pero resulta que no está pagando a sus proveedores o está engañando a sus clientes. La responsabilidad social es un planteamiento holístico, general, integral de la empresa, no es parcial. Si no, hablaríamos de temas que llevan fantásticamente a nivel departamental, pero no a nivel realmente de responsabilidad social. Fíjense además que acabo de destacar los 3 grandes valores de la responsabilidad social. La ética, la sostenibilidad y la transparencia. La ética le he puesto al principio, porque es el gran principio y el fundamento. La sostenibilidad porque es más el resultado
que esperamos, que la sociedad le pide, y la transparencia ahí medio como un valor más instrumental. A veces hoy en día se habla mucho de transparencia, sobre todo en los poderes públicos, las administraciones, los portales de transparencia. Está muy bien, pero un portal de transparencia no implica que seas ético, que seas íntegro ni que des resultados. Es un valor instrumental. Está muy bien y es necesario, pero no es la panacea, no nos olvidemos. Cuando nosotros vamos a dialogar con las empresas, como organizaciones sociales de las que sean, permítame que vea que el rol de las personas o el rol de las empresas puede ser distinto. Puede ser que el rol de las personas, nuestra capacidad de reivindicar, de hacernos presentes en nuestras inquietudes, sea más pasiva o más activa. Y a la vez también que las empresas tengan un planteamiento más autista, más cerrado o más dialogantes. En función de eso, tendremos una situación en el mercado en que las empresas se limiten al mero cumplimiento normativo, a veces incluso al fraude de ley, pueden cumplir el articulado de la ley, pero de tal manera que acaban engañando y que acaban subvirtiendo la voluntad real del legislador. Puede ser que haya empresas, puede ser que haya personas que se organizan, que hay organizaciones de consumidores que por tanto son más activas y tienen capaces de tener una confrontación y una reivindicación de derechos. Situación que es la que está pasando, es la que hoy mismo pues estaremos viendo aquí. Podría pasar que fuera al revés, que hubiera empresas que fueran muy dialogantes, pero que hubiera ciudadanos pasivos. Y ahí hablaríamos de una ética empresarial, la empresa sería ética, pero no sería responsabilidad social porque no hay capacidad de diálogo. ¿Cuál sería el ideal? Pues un contexto en que hay personas activas, organizadas y a la vez empresas dialogantes. Y ahí es el contexto de sostenibilidad donde se puede dar la responsabilidad social y donde, por tanto, podemos encontrar ese proceso, desde un modelo en donde no hay ni exigencia ni cumplimiento de expectativas a un modelo donde podemos generar valor compartido. Valor compartido es una expresión clave cuando hablamos de responsabilidad social. Valor compartido quiere decir valor para todos los grupos de interés, para los usuarios, para los consumidores, para los clientes, para los trabajadores, para la empresa también, para los accionistas también, para la sociedad en general. ¿Cuántos? ¿3, 4? 3 minutos. 3 minutos, venga, 1 minuto por diapositiva. Antes les decía, la empresa tiene que descubrir cuáles son los temas, cuáles son las materias. No es fácil. Miren, un ejemplo. La empresa lo primero que tiene que hacer es dar respuesta a su responsabilidad primaria, aquella que es inherente a su actividad. Primaria, secundaria, terciaria. La terciaria, para ponerlo fácil, un taller de coches, que cambie el aceite y ese aceite pues le caiga por el suelo siempre, se filtre y contamine la capa freática, ¿vale? Esa empresa no sería responsable. Por esa empresa a lo mejor, ese taller de coches a lo mejor paga pues el equipamiento deportivo de los chicos que juegan a básquet en el barrio, y eso está muy bien. Eso sería filantropía. Esa filantropía es una responsabilidad terciaria. Esa filantropía no es responsabilidad social. Es filantropía, y en tanto que filantropía la puedo aplaudir, pero no es responsabilidad social. Esa empresa lo que tiene que hacer es cubrir su responsabilidad social, que empieza por su responsabilidad primaria, hacer que no le caiga el aceite. Una vez haga eso, esa filantropía también formará parte de su responsabilidad social. Hagan la traslación a sus casos. Una empresa de esas del IBEX 35 que nos cuenta que hace no sé cuántas acciones sociales y patrocina no sé cuántos eventos, si no está tratando bien a sus clientes, si no está cumpliendo con su misión, con calidad, si no está pagando a sus proveedores, esa empresa que no nos hable de responsabilidad social. Y lo que tenemos que hacer no es decir, eso de la responsabilidad social tenemos que ir más allá, eso no nos gusta. No, lo que tenemos que decir es decir, usted, empresa que habla de responsabilidad social, por favor no hable de responsabilidad social. Hable de que hacen donaciones, de que patrocinan eventos, no hablen de responsabilidad social, que eso no va por ahí. Acabo con 1 minuto. Esa responsabilidad social va a servir para la empresa para crear confianza, para hacer las cosas mejor. De ese diálogo la empresa va a entender qué es lo que la sociedad espera de ella a través del diálogo con los grupos de interés. Es lo que le permitirá innovar, anticiparse a los riesgos, captar oportunidades, avanzarse al futuro y crear confianza. Eso es básico. Esa fotografía es de una tienda en el centro de Barcelona, el casco antiguo, de hace un siglo. Y pues la he querido poner aquí. La confianza es el elemento básico a través del cual las empresas tienen que estar motivadas para dialogar con los grupos de interés para gestionar su responsabilidad social. Y acabo. Cuando hablamos de responsabilidad social, yo estoy hablando en este momento de responsabilidad social de las empresas, no hace falta decirlo,
pero yo nunca me quedo satisfecho si no remarco que la responsabilidad social es de todas las organizaciones, también de las administraciones y también de las organizaciones sociales. Responsabilidad social se escribe en plural, son las responsabilidades de todos. No podemos ir desde una organización social, la que sea, social, ambiental, la que sea, exigiendo si nosotros mismos no cumplimos con nuestra responsabilidad social. Hay organizaciones que a lo mejor pueden ser ambientalistas y van a pedir que una empresa cumpla con no sé qué. Y ellos mismos, pues a lo mejor resulta que dentro no respetan, pues no sé, temas de diversidad de género o de diversidad cultural. Y hay organizaciones culturales que hablan de cultura y no respetan temas ambientales, por ejemplo. Y la gente te dice, no, es que nuestro objetivo, nuestra misión es cultural o es ambiental y por tanto ya hay otras organizaciones que se dedican a los otros temas. Pues se equivocan. Se equivocan, porque su objetivo es cultural, pero que su objetivo sea cultural no quiere decir que no puedan integrar un criterio, un principio de funcionamiento de respeto al medio ambiente. Y si una organización no entiende esto, que es la base de la gestión de la complejidad, no está preparada para exigir responsabilidad social a las empresas. Puede exigir para hacer un boicot. Oiga, o cumple o hacer un boicot. Si vamos a hablar de responsabilidad social, ya sé que estoy lanzando unas ideas que, dichas así de manera tan rápida, quizá las explico con demasiada ligereza. Lo que estoy tratando de explicar es que si tú realmente quieres establecer un diálogo a partir del modelo de responsabilidad social, tú como organización tienes que entender muy bien qué es la responsabilidad social y tienes que practicarla. Porque si no, no eres ejemplo de lo que estás diciendo. Por tanto, tú como organización también tienes que ser una organización socialmente responsable y ese es un gran reto. Ese que nos va a permitir, en definitiva, crear valor social, crear win-win-win. Saben ustedes que en las relaciones a veces se habla de relaciones win-win. Yo gano, tú ganas. Cuando hablamos de responsabilidad social, no solamente es yo gano, tú ganas. Una negociación en la que los dos salimos beneficiados, sino una relación en que yo gano, tú ganas, el contexto también gana, las otras organizaciones también ganan, los grupos de interés también ganan. Vamos a pensar en términos más globales, en términos de que haya un beneficio compartido para todas las partes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josep María. Paso la palabra a Miguel Ángel Mira. Adelante, adelante. Una es, nos has hablado sobre los niveles de responsabilidad social que tiene una empresa o una asociación, primario, secundario y terciario. Mi pregunta es cómo podemos llegar a saber, nosotros como consumidores o como clientes, cómo podemos saber si una empresa cualquiera cumple esos niveles o hasta qué punto los cumple, etc. Y la segunda pregunta es, nos has hablado de que hay muchas empresas, o algunas, dispuestas a escucharnos y dispuestas a abrir canales de comunicación para saber lo que pensamos, ¿no? Y me gustaría saber de qué manera podemos nosotros saber qué empresas ofrecen esos canales de comunicación y aparte de si los ofrecen y de cuáles son, si realmente después de escucharnos llevan a cabo algunas de las propuestas que les hacemos. La responsabilidad social no es una práctica obligatoria, sino que es voluntaria y no está regulada, aparte de algunos temas muy concretos, como puede ser de elaboración de memorias, rendición de cuentas en algunas materias concretas. O sea, en general no es una práctica ni obligada ni regulada. Con lo cual es difícil desde un punto de vista concreto de definir cómo saber si una empresa está cubriendo sus responsabilidades primarias, secundarias, terciarias. Eso es una manera de aproximarse al tema, pero no forma parte de una aproximación regulatoria, con lo cual depende de la interpretación que le dé cada cual. Eso lo ponía yo para evitar caer en el riesgo de que alguien interprete que la filantropía por ella misma es responsabilidad social y la responsabilidad social empieza por los elementos, tanto sus impactos directos, los que forman parte de su actividad. Y eso forma parte del sentido común, diferenciar, a menos a grandes rasgos, si algo se hace puramente por filantropía, aunque sea con buena intención o sea para limpiar la cara, o si algo realmente no se está gestionando correctamente, en cambio sí que forma parte de sus impactos. Y es evidente que todo lo que afecta a la calidad entendiendo como ir más allá de la ley en su excelencia, eso formaría parte también de la responsabilidad social hacia la clientela y todo lo que es cumplir con sus compromisos, no solamente normativos, sino los que la propia empresa se haya impuesto, eso forma parte de su responsabilidad social y es una responsabilidad ante la sociedad que tiene una importancia en el sentido de que es más inherente a su actividad
que no lo que pueden hacer de carácter pues, vinculado a otros elementos más distantes. Por tanto, es un tema de interpretación y que esa empresa que esté dispuesta a gestionar la responsabilidad social sabrá entender este discurso y sabrá comprender perfectamente de lo que estamos hablando. La otra cosa que preguntabas es cómo interpretar, cómo saber qué empresas. Claro, no es fácil porque empresas que están hablando en este momento de responsabilidad social hay muchas y no todas entienden por ello lo mismo. De hecho, hay algunas que hablan de RSC y no saben exactamente de qué hablan. Hay entrevistas a directores de RSC que cuando les preguntan algo, les ponen el micro en la boca, pues lo primero que dicen es hay que ir más allá de la responsabilidad social. Pero si todavía no la practicas, ¿qué hablas, no? Es una salida adelante cuando nos hablen de lo que están hablando. Y es fácil aquí, con los nombres y la terminología, perder mucho tiempo, mucho debate y gente que permanentemente se está inventando palabras nuevas. Cada cual que le diga como quiera es igual, pero finalmente el sustrato metodológico, que he querido destacarlo, el sustrato metodológico de la responsabilidad social se basa en esos elementos que he comentado. Una empresa que pretende hacerlo muy bien y que ahora quiere hablar pues, de sostenibilidad, de innovación, de lo que quiera, pero que no lo haga a partir de identificar correctamente cuáles son los temas a través del diálogo con los grupos de interés, eso no es responsabilidad social. Y eso es la base que creemos que toda empresa tendría que incorporar. Y a partir de ahí será más o menos excelente, lo hará mejor o peor, lo hará de manera más operativa o más estratégica. Cada empresa es distinta y hay algunas empresas que realmente forman parte muy intensa de su modelo de negocio porque son empresas que son intensivas en intangibles, intensivas en la necesidad de gestionar su talento humano, en la necesidad de crear confianza y para ellas es un tema estratégico. En cambio, hay otras que lo hacen más desde una gestión de riesgos, porque tienen riesgos ambientales y tal, y por tanto son excelentes, intentan ser excelentes en los temas ambientales, pero que de ahí, de esa norma ambiental, EMAS, etcétera, etcétera, de eso, den el salto a hablar de responsabilidad social, ahí hay un trecho enorme. Tú puedes ser excelente en algún tema departamental, eso no quiere decir que tengas unos valores generales integrales de responsabilidad social. Gracias por la pregunta, que me ha dado la oportunidad de despedirme y marcho porque tengo el tren. Muy bien, y además el tema ese segundo tema era para otro seminario, que lo haremos seguramente. En NADICAE este tema ha formado parte y veréis artículos, etcétera, porque nos ha tocado torear con la responsabilidad patrimonial, social corporativa de Iberdrola, que dice ser campeona de la sostenibilidad, y sin embargo, y otras así, de la banca, de toda la banca, de las bancas, las cajas de ahorros quebradas, que decían, nosotros hemos tenido responsabilidad social corporativa desde el padre Piquer, decían los de Bankia, los ladrones de Bankia, decían que nos hablan a nosotros de responsabilidad social si ya nos fundó el padre Piquer en el siglo XVIII, creo, ¿no? Y creó las Montepíos, aquellos. Bueno, quiero decir que hay tema para hablar todo lo que se quiera, muy interesante. Lo mismo que otro tema que ha causado polémica, que es la educación financiera.